Muy buenos días a todos, mi nombre es Jonathan Díaz, ¿cierto? Saludar a nuestra profesora, a nuestra tutora de acompañamiento, también a nuestros compañeros, ¿cierto? Este es mi video examen de legislación laboral y la pregunta número 1 dice así. ¿Cuáles son los elementos del contrato de trabajo? Bueno, los elementos del contrato de trabajo, en primera instancia tenemos el lugar y la fecha del contrato. Más que nada en esta fecha es para verificar si se cumplió con los plazos establecidos por la ley y para que la firma del contrato sea por escrito. En segunda instancia tenemos los datos del empleado y del contratante y la fecha de inicio del contrato de trabajo. Esto es muy importante. Aquí debe aparecer más que nada el nombre o la razón social del contratante, ¿cierto? La nacionalidad del trabajador, su fecha de nacimiento, que es súper importante al momento de firmar el contrato, el número de RUT de nosotros mismos y la fecha en que comenzó a trabajar. Estos datos son más que nada importantes para verificar que el trabajador no sea menor de edad, ¿cierto? Y la antigüedad que tiene para gozar de los beneficios que establece la ley al respecto. Además, es súper importante como dato, la nacionalidad es importante porque según la ley, el 85% de los trabajadores de una empresa deben ser chilenos y el otro 15% debe ser extranjero. Como tercera son las funciones y la responsabilidad que tendrá el trabajador. Como su nombre lo indica, ¿cierto? Es la descripción del detalle, pero sin un enunciado claro de las tareas y de las funciones que llevará a cabo. Pues el empleado puede rehusarse, ¿cierto?, de realizar funciones diferentes y las que no están estipuladas en el contrato cuando uno lo firma. Como cuarto elemento tenemos la remuneración por los servicios prestados. El contrato debe establecer el monto a cobrar o salario, ¿cierto?, la forma en que se pagará el servicio y los periodos del pago de la remuneración. Este monto no puede ser menor, ¿cierto?, al salario mínimo porque está establecido por la ley y no puede pasar más de un mes en los periodos de pago. Es decir, pueden pagarte semanal, quincenal o máximo mensual. Más que de ese periodo no puede pasar porque ya no pasa a ser legal. En el quinto tenemos el plazo del contrato y la duración de la jornada de trabajo, que es súper importante. El plazo del contrato podrá ser a plazo fijo, ¿cierto?, cuando el contrato tiene una fecha de inicio y de finalización, para el trabajo. El indefinido, que como su nombre también lo indica, tiene una fecha de inicio solamente y el contrato podrá finalizarse en el caso de renuncia o despido u otro tipo de razón. Y el por faena u obra, cuya duración depende de lo que tarde el trabajador, ¿cierto?, en realizar las tareas asignadas de las que fue contratado. Por otra parte, también tenemos o deberá reflejarse en el contrato de trabajo, ¿cierto?, el horario de trabajo que cumplirá el trabajador, ¿cierto? Este no puede ser de las horas diarias que están estipuladas y las semanales que están estipuladas ante la ley. Si el trabajo es por turno, por ejemplo, se dispondrá de la normativa interna de la empresa, pero debe ser expresado en el contrato en el horario de trabajo que es por turnos. Ojo con eso. Y como 6, otros acuerdos de trabajo. Por último, en esto se van a reflejar los acuerdos extras a los que llegue el empleado con el trabajador, como por ejemplo, si habrá jornadas de trabajo desde la casa. Ahora es muy llamativo porque con el tema de la pandemia, ¿cierto?, con el tema del COVID, que todo a muchas personas, me incluyo, nos ha costado y hemos tenido que hacer teletrabajo desde la casa. Entonces esos son los acuerdos nuevos que puede tener en el mismo contrato. En la segunda pregunta dice, explique de qué forma opera el seguro de cesantía. Pero para saber de qué forma opera, también debemos saber qué es el seguro obligatorio de cesantía o seguro de desempleo, ¿cierto? Y como para explicarlo un poco más fácil, este es un seguro que protege a los trabajadores dependientes regidos por el Código del Trabajo siempre, cuando quedan cesantes, entregándoles los beneficios monetarios por un periodo de tiempo. ¿Quiénes deben tener este seguro de cesantía? Todos los trabajadores con contrato, ¿cierto?, ya sea indefinido, a plazo fijo o por obra, que son las edificaciones generalmente, regidos por el Código del Trabajo. ¿A quienes no incluye el seguro de cesantía? Bueno, a los trabajadores sujetos a contrato de aprendizaje, a los menores de 18 años de edad hasta que los cumplan y los pensionados, salvo que en el caso de la pensión se hubiera otorgado por invalidez parcial. O sea, no sé, por audición, ¿cierto?, que no escucha bien una persona, esa es una invalidez parcial.
Bueno, ¿y cómo funciona el seguro de cesantía o cómo opera? Bueno, cómo opera, cada trabajador tiene una cuenta individual, ¿cierto? Donde tanto nosotros como trabajador o como su empleador deberán cotizar mensualmente un porcentaje de esa remuneración que ustedes reciben mensualmente, ¿cierto? Tanto quincenal, mensual, ¿cierto? O semanal. Al momento de quedar cesante, el trabajador podrá retirar los recursos acumulados, ¿cierto? A su cuenta individual de cesantía y, de ser necesario, recurrir a un fondo solidario, el cual será constituido con aportes de los empleadores y del Estado. En la tercera y última pregunta dice: ¿cuáles son las obligaciones del trabajador en una relación laboral? Bueno, las obligaciones del trabajador, cumplir las obligaciones concretas, ¿cierto?, del puesto de trabajo conforme a los principios de la buena fe, que eso es súper importante, y a la diligencia, cumplir con las medidas de seguridad, en este caso si son contratos por faena, por ejemplo, edificación, andar con su casco, ¿cierto?, con sus guantes, con su material PPOPD. También con la seguridad e higiene que adopten también, porque la higiene también es muy importante con el tema de la pandemia que estamos actualmente. Cumplir con las órdenes e instrucciones del empresario en el ejercicio de su función directiva. No realizar la misma actividad que la empresa de competencia en ella, ¿cierto? Contribuir siempre a la buena fe y a la productividad de la empresa para que la empresa también pueda crecer. Y los demás que se establezcan en el contrato de trabajo. Así que agradecido por su atención, muchísimas gracias. Se despide Jonathan Díaz y este fue mi video examen de legislación laboral. Buenas tardes.